Hola, buenos días. Es una alegría y un gusto seguirnos encontrando todos los lunes en este espacio llamado Cartas Abiertas, el podcast. Seguimos con nuestra lectura de Hechos de los Apóstoles. Vamos a entrar hoy en la lectura de capítulo 16. Vamos a estar revisando todo este capítulo que tiene unas enseñanzas maravillosas acerca de lo que es podernos sujetar a la dirección del Espíritu Santo. Comenzamos la lectura. Pablo ve su recorrido en sueños, dice esta versión, y recuerden, yo la sigo mostrando, el mensaje, es la que estamos leyendo para esta ocasión. Dice, Pablo llegó primero a Derbe y luego a Listra. Allí encontró a un discípulo llamado Timoteo, hijo de madre judía devota y de padre griego. Los amigos de Listra e Iconio decían que era un buen joven. El apóstol quería reclutarlo para su misión, pero antes lo apartó y lo circuncidó para no ofender a los judíos de la zona. Todos sabían que su padre era griego. Y aquí nos vamos a detener un momento, porque si bien es cierto y recordamos el capítulo anterior, hubo una discordia, hubo un inconveniente, porque personas estaban predicando que era necesario ser circuncidado para ser salvo. No era suficiente el haber aceptado a Jesús como el Salvador personal, a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces aquí a veces parece como una contradicción. Uno dice, pero a ver, esperen, el mismo Pablo estuvo defendiendo la doctrina de Cristo en donde la circuncisión no era necesaria, pero aquí dice la palabra de Dios que encontró a Timoteo y lo quiso traer para la misión, pero lo circuncidó. Entonces uno se pregunta, bueno, pero aquí ¿qué fue lo que pasó? Entonces son varios puntos. Primero, el hecho de haber circuncidado a Timoteo no era para salvación, sino era simplemente para poder facilitar la labor. ¿Por qué? Porque él tenía como doble nacionalidad, por llamarlo de alguna forma. Él era judío, pero dice que su papá era griego, pero era judío. Entonces él iba a ser reconocido como un judío. Pero como estaban en esta parte de evangelización, estaban regando, entregando la palabra del Señor, entonces Pablo, que quiere ser como un mediador, que no quiere tener más problemas de los que ya está teniendo, entonces él dice, si él como judío llega circuncidado, pues muy seguramente mi labor pueda resultar mucho más fácil, o nuestra labor, porque recordemos que ellos estaban trabajando en equipo, no lo estaban haciendo solos. Pero entonces fue más eso, que quede claro que no era porque Timoteo no fuera salvo, era porque él quería que las personas judías a las cuales se les iba a hablar, con los cuales se iban a encontrar, cuando vieran a este joven, mitad griego, mitad judío, pues no tuvieran problema y esta labor de evangelización se diera mejor, más fácil, menos inconveniente, menos problema. Versículo 4 dice, mientras viajaban de pueblo en pueblo, enseñaron las sencillas normas que los apóstoles y los líderes de Jerusalén habían acordado. Aquello fue de gran ayuda, las congregaciones se fortalecían en la fe y crecían en número. Versículo 6 en adelante dice, se dirigieron entonces a Frigia y luego a Galacia. Su plan, importante tener esto en cuenta, su plan, el plan que Pablo había desarrollado como ser humano, su plan era ir hacia el oeste de la provincia de Asia. Pero el Espíritu Santo bloqueó esa ruta. Entonces fueron a Misia y trataron de ir al norte, a Bitinia. Sin embargo, el Espíritu Santo vuelve
y les bloquea esa ruta también y no los deja ir allí. Siguieron por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo un sueño en el que veía a un macedonio que lo llamaba desde el otro lado del mar y le decía: ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces el apóstol supo entonces hacia dónde debía dirigirse. Es interesante ver cómo Pablo tuvo sus propios planes, pero el Señor tenía otros. Y vemos cómo Pablo, seguramente muy inquieto de ver que esas rutas eran bloqueadas, preguntaría: ¿pero por qué están bloqueadas? ¿Por qué, si la intención era buena, nuestra misión es ir a dar a conocer el Evangelio, por qué esas rutas se bloquean? Entonces aquí podemos ver varias cosas. Una cosa son los planes que nosotros tenemos para nosotros mismos o para nuestro desarrollo, en lo que nos desenvolvamos, pero otros son los planes que tiene Dios. Y esos planes siempre van a ser mejores, ¿no? Eso sí hay que tenerlo súper en cuenta. Entonces nos damos cuenta de que el Señor es soberano. Él toma sus propias decisiones y estos instrumentos humanos como Pablo, como los que disponemos para servirle al Señor, pues debemos estar atentos y obedientes, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque Él les estaba diciendo: por ahí no es. Había una misión importante, claro, Asia era importante, pero el Señor tenía una misión muy importante en Europa. Por eso les cerraba esas rutas, porque los estaba definitivamente guiando al camino correcto, a donde era necesario, era de pronto más urgente. No era que Asia no necesitara recibir del Señor, no. La palabra dice que hasta los confines de la tierra, pero en ese momento específico, esa no era la ruta. Y por lo tanto, Pablo tenía que estar dispuesto a cambiar de planes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor, a través de ese sueño, le está mostrando y él reconoce, ¿sí? En Macedonia hay urgencia de la palabra. Algo importante hay que hacer allí. Entonces, dice que él ya supo hacia dónde se debía dirigir y dice: enseguida pusimos manos a la obra y organizamos todo para ir a Macedonia. Pero cuando uno dice pusimos manos y organizamos, ¿quiénes eran? En este punto de la historia, Lucas, que es el autor de Hechos, está involucrado. Entonces podemos deducir que Lucas conoció de primera mano a Pablo y a Silas, porque Pablo estaba con Silas. Entonces Lucas se hace partícipe de este segundo viaje de Pablo. Él está allí. Y yo me imagino a Lucas como un reportero experto, tomando nota absolutamente de todo lo que él veía, escuchaba, de todo lo que estaba sucediendo, él tomaba nota. Entonces seguimos leyendo y dice: todas las piezas encajaban. Sabíamos que Dios nos había llamado a predicar las buenas nuevas a los europeos. Salimos del puerto de Troas y fuimos rumbo a Samotracia. Al día siguiente atracamos en la ciudad nueva y de allí caminamos hasta Filipos, la principal ciudad de aquella parte de Macedonia y, lo que es más importante, una colonia romana. Estuvimos varios días en ese lugar. El sábado salimos de la ciudad y llegamos al río. Habíamos escuchado que allí se haría una reunión de oración. Nos acercamos a las mujeres que estaban reunidas y hablamos con algunas. Una de ellas se llamaba Lidia. Era de Tiatira y comerciaba tejidos costosos. Decían que era una mujer temerosa de Dios. Mientras oía atenta lo que decíamos, el Señor puso fe en su corazón y creyó. De modo que recibió el bautismo con todos los de su casa. Era en extremo hospitalaria y nos dijo:
Si de verdad consideran que soy una de ustedes y creen en el Señor, vengan a casa conmigo y sean mis huéspedes. Dudamos, pero no aceptó un no por respuesta. Y los que han estado siguiendo este podcast, hemos hablado acerca de la hospitalidad. En Génesis habían hombres hospitalarios que cuando pasaban las personas en sus largas caminatas con sus camellos, con sus animales, ellos les brindaban un lugar de descanso donde les lavaban los pies, donde les daban comida, donde les daban agua fresca. Y esta mujer aquí aparece como una persona en extremo, dice, en extremo hospitalaria. Y el ser hospitalario es como un don, porque no todo el mundo tiene esa facilidad de hospedar a la gente, de ser buenos anfitriones. Seguimos, versículo 16. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, una esclava se cruzó con nosotros. Era vidente y con sus adivinaciones ganaba mucho dinero para sus dueños. Era una esclava utilizada para generarle dinero a esos amos a través de esta adivinación que ella tenía, y en ella estaba operando un espíritu que se llama Pitón. Ese espíritu es un espíritu opresor, espiritualmente hablando, opresor. Es un espíritu que manipula, es un espíritu que genera explotación. Pero todo esto es basado en idolatría, en paganismo. A pesar, y vamos a verlo ahorita más adelante, que ella nombra a Jesús, estaba fuera de ser esclava humanamente, normalmente, o sea, naturalmente hablándolo, era una esclava espiritual poseída por ese espíritu Pitón. Ella seguía a Pablo y llamaba la atención de todos gritando: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo, son quienes les muestran el camino de la salvación. Y es interesante ver que esto era cierto. O sea, de sus labios estaban saliendo palabras que llevaban verdad. ¿Sí? Porque estos hombres trabajaban para el Dios Altísimo, sí. Y son los que estaban mostrando camino de salvación también, súper cierto. Predicaban a Jesús, que es el camino de la salvación. Pero pasó algo. La palabra nos muestra que por varios días hizo eso, hasta que Pablo, harto de ella, se volvió y ordenó al espíritu que la dominaba: fuera. En el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y enseguida desapareció. Entonces fue libre. Esta mujer fue libre de ese espíritu opositor, de ese espíritu de opresión espiritual, de ese espíritu de esclavitud. Muy interesante ver que a pesar de estar en esa condición, ella estaba declarando a Jesús como el camino de la salvación. Lo estaba haciendo. Pero entonces uno dice, ¿pero por qué Pablo? Pues claro, porque tenía que ser muy aburridor tener a una mujer gritando. Sí, gritaba una verdad, pero no estaba dentro del Espíritu Santo, ¿sí? No estaba dentro de lo que el Espíritu Santo en orden tenía. Estaba siendo manipulada por algo inmundo. Entonces, también porque Pablo es muy celoso de lo que él está haciendo. Y Pablo no iba a permitir que la labor que ellos estaban haciendo fuera confundida con una labor operada por el enemigo, que es Satanás, y que la gente se confundiera, ¿sí? Además se confundiera con el paganismo, porque esto que ocurre, que sea esclava, que tiene que producir dinero para llevárselo a los amos, que está oprimida, eso es paganismo. Eso es
lo que la palabra llama abominación a Dios. O sea, a Dios no le gusta esto. Esto no es correcto. Entonces, Pablo sí quería dejar muy en claro que él no tenía nada que ver con ella. Nada que ver con lo que de sus labios salía. Porque él operaba a través del Espíritu Santo y esta mujer estaba operando a través de un espíritu inmundo. Entonces, dice, versículo 19, cuando sus dueños vieron que su pequeño y lucrativo negocio había quebrado, buscaron a Pablo y a Silas, les dieron una golpiza y los arrastraron hasta la plaza del mercado. Las autoridades los arrestaron, los llevaron ante un tribunal y los acusaron. Estos hombres están perturbando la paz. Son agitadores judíos que transforman nuestras leyes y estatutos romanos. Y aquí dice algo tan tremendo que es, para entonces la multitud tenía sed de sangre. Entonces, no era suficiente para esta multitud enardecida con que los hubieran golpeado, con que los hubieran arrestado, con que arrastrado y los hubieran arrestado, sino que también los querían matar. Porque cuando dice que esa multitud tenía sed de sangre, es como presenciar una multitud de seres humanos en un estado salvaje. Porque es como cuando muestran documentales de jaurías de animales, ¿sí? Que toman una presa, pero se van contra ella hasta destrozarla. Entonces, esto hace una semejanza a un grupo, a una multitud de seres humanos. De seres humanos comparados con prácticamente animales salvajes. Porque ¿qué querían? Querían acabar con estas personas, querían aniquilarlos. Dice, tenían sed de sangre. Qué increíble esto, y además es como que eso genera algo terrorífico, ¿no? Pensar cómo el ser humano puede atentar contra otro en una forma tan absolutamente salvaje, como el ser humano puede tener instintos asesinos de ese calibre, o sea, un instinto asesino, no sé si tiene calibre o no, pero poder tener ese tipo de instintos en el corazón, ¿no? Entonces, versículo 22 dice, los jueces se unieron al gentío, de manera que desnudaron a Pablo y a Silas, y ordenaron que les dieran una golpiza pública. Después los metieron en la cárcel y le dijeron al carcelero que los vigilara constantemente. Y así lo hizo. Los metió en la celda de máxima seguridad y les puso grilletes. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración y cantaban alabanzas a Dios. Miren esto. O sea, es que la lección que tiene la palabra del Señor siempre nos da unas lecciones impresionantes, porque lo que ellos pasaron fueron situaciones dramáticas. ¿Cómo estarían de golpeados? ¿Cómo estarían de magullado su cuerpo? Pero ellos no se estaban quejando. Dice que ellos estaban en oración y cantaban alabanzas a Dios. Esto nos deja una lección muy importante, porque muchas veces como seres humanos nos pasa que si estamos pasando por situaciones difíciles, de nuestra boca salen reproches. Pero la enseñanza maravillosa aquí es que ellos estaban en oración y cantaban alabanzas a Dios. Los demás prisioneros estaban asombrados. En ese momento, sin previo aviso, un terremoto sacudió la cárcel. Las puertas se abrieron de par en par y todos los presos se soltaron. El carcelero se despierta sobresaltado y vio que todas las puertas se balanceaban con las bisagras sueltas. Supuso que los presos se habían escapado, por lo que sacó la espada para matarse. Pensaba que a fin de cuentas ya estaba muerto. Y entonces Pablo, que se da cuenta de esta situación, lo detiene y le dice, no hagas eso, todos estamos aquí, nadie ha huido de este lugar.
Y el carcelero agarra la linterna y corre al interior, y cuando encontró a Pablo y a Silas, se desplomó ante ellos. Imagínense, le habían dejado a él un gran encargo. ¿Cómo iba a responder ante esas autoridades romanas si ellos se hubiesen ido de ese lugar? Pagaba con su vida con toda seguridad. Él estaba muy nervioso y luego los sacó de la cárcel y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna y salvarme? Esta pregunta es maravillosísima. ¿Qué tengo que hacer? Porque muchas veces en nuestra vida cotidiana, normales, todo lo compramos, tenemos que hacer algo para obtener algo. ¿Y cómo les parece a ustedes que el Señor hace la obra de la cruz y nos la ofrece como un regalo? Lo único que tenemos que hacer es confesarlo con nuestra boca, es creer en nuestro corazón. Y yo aprovecho esta oportunidad. Alguno de ustedes que llegue a este espacio y diga: sí, yo quiero salvarme, yo quiero gozar de la vida eterna, pero no sé cómo hacerlo, es muy fácil. Confiese con su boca y crea en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Él hizo la obra en la cruz para salvarle. Y nos salvó a usted y a mí y a todos los que creemos en Cristo. Entonces, ellos le responden: confía en el Señor Jesús. Entonces tú y toda tu familia vivirán como es debido. Ellos le relataron detalladamente la historia del Señor. Toda su familia estaba con él. Aquella noche no durmieron. El carcelero los hizo sentirse como en casa, les curó las heridas y después todos se bautizaron. No podían esperar al día siguiente. Se pusieron a cocinar y cenaron con alegría. Fue una noche inolvidable. Él y toda su familia habían puesto su confianza en Dios. La felicidad inundaba el hogar. Esto es maravilloso. Este carcelero que estuvo a punto de quitarse la vida, muerto del susto, reconoce que en ellos obra el poder de Dios y que ellos lo pueden llevar al conocimiento de Jesús para salvar su propia vida. Pero no se salvó solo él, se salvó toda su casa. Entonces se los saca de la cárcel, dice la palabra, los saca de la cárcel, los lleva y hay tremenda celebración. Porque sabían ustedes que en el reino de los cielos hay celebración cuando al menos un solo pecador se arrepiente y se vuelve parte del redil, se convierte en oveja del Señor. Hay celebración. Eso es increíble. Pero entonces, esto genera una noche inolvidable y toda su familia estaba llena de felicidad. Porque no hay nada más importante, más feliz, lo llena todo, es conocer al que salva su vida eternamente. Eso es maravilloso. Y versículo 35 dice: al amanecer, los jueces del tribunal enviaron oficiales con la siguiente instrucción: liberen a estos hombres. Y el carcelero le dio el mensaje a Pablo. Entonces, pasa toda esta situación, van a la casa, cenan, se bautizan, ya están con Cristo en el corazón. El carcelero vuelve y los lleva a la cárcel, y entonces estos jueces, dice, del tribunal, les dan la orden para que lo liberen, y ese mismo carcelero va y les dice: los jueces mandaron decir que estás libre para seguir tu camino. Felicidades, vete en paz. Sin embargo, Pablo le dijo a los oficiales, aquí está el carácter, el temperamento de Pablo haciéndose sentir. Y dice: nos golpearon en público y nos metieron en la cárcel. A nosotros, ciudadanos romanos, y ahora pretenden sacarnos a escondidas sin que nadie se entere. Nada de eso. Si quieren sacarnos de aquí, que vengan ellos mismos y lo hagan a plena luz del día. Y es que aquí pasa algo bien interesante, y es que estos oficiales no tenían idea de que Pablo tenía ciudadanía romana.
Versículo 38. Cuando los oficiales les dieron la noticia, los jueces entraron en pánico. ¿Pero por qué entraron en pánico? Entran en pánico. ¿Pero por qué? No sabían que Pablo y Silas tenían ciudadanía romana. Así que se disculparon al momento. Descontaron mientras los soltaban y les pidieron que por favor abandonaran la ciudad. Ellos estaban muy miedosos. Porque es que bajo la ley romana, cuando un delito de estos pasaba, esto era un delito, porque no podían tratar a un ciudadano romano de la forma en que lo hicieron. Entonces esto se constituía para ellos en un delito grave, que inclusive les podría, ¿por qué no costar la muerte? O si no, ser destituidos de sus cargos y tener castigos severos. Por eso era que estaban tan miedosos y por eso era que pedían disculpas, pero que por favor se fueran de ese lugar, porque se les convertiría en un problema. Pablo y Silas se fueron a la casa de Lidia, volvieron a ver a sus amigos y los animaron en la fe. Después prosiguieron su viaje. Interesante, tal cual como nos lo mostraba el versículo 26, en donde ellos, después de pasar por una situación tan difícil y complicada, cantaban alabanzas al Señor, ¿sí? Oraban, para llegar después de esa experiencia y al ver a sus amigos seguirlos animando en la fe. O sea, esto es impresionante. Los volvieron a animar y habían pasado por situaciones difíciles. Esta es una invitación que nos hace la palabra del Señor. De verdad que cuando pasemos por situaciones complicadas que se presentan en la vida, unas más que otras definitivamente, no nos desanimemos. Porque hay que tener en cuenta algo bien importante, es que todo lo que vivamos en esta tierra es pasajero, es transitorio. Pero si nosotros nos mantenemos animados, vivos, cimentados, sembrados en la palabra del Señor, es para vida eterna. Esto pasará muy rápido, muy pronto pasa la vida. Entonces, la palabra nos anima a que tengamos puestos los ojos en Jesús, nuestro Salvador. Gracias por habernos acompañado hasta este momento y los invito para que compartan con sus familias, con sus amigos y que les puedan mostrar que la salvación está disponible no solamente para una persona, sino para esa persona y su casa. No se olviden de darnos un like y acompañarnos el próximo lunes. Bendiciones.